La historia de José el carpintero. Ese documento es muy especial en sí mismo, pues nos enseña nuestro camino y cómo honrar a nuestros padres. Pues siendo Él Dios, honró a sus padres hasta su segunda venida. Esta narración cuenta con una pequeña introducción que fue hecha por el primer traductor al cóptico, aproximadamente 450 después de Cristo. Lenguaje egipcio. Otra de las primeras traducciones también fue arábica, etíope y griega. Ya después empezó a emerger a otros lenguajes, primeramente siendo al inglés del etíope por E. A. Budge de Gran Bretaña en 1896. Después del griego al inglés por W. A. Craig de Estados Unidos, aproximadamente en el año 1900. Después del siríaco al inglés por James H. Charlesworth de Estados Unidos, 1985. También otras de las recientes traducciones fue al francés por Francis Now en 1899. Pero pongamos atención a la antigüedad de este documento, porque fue descubierto en Jerusalén en el año 450 después de Cristo. Y esto le hace muy probable que su autenticidad es por mano apostólica, sin tomar en cuenta el entorno de su completa concordancia bíblica a través de todos sus escritos. Y de hecho, esta es la verdadera forma y principal enfoque para poder calificar a un escrito si es divino o no. ¿Qué acaso no está escrito? Porque la palabra de Dios es rápida y poderosa, y más filosa que una espada de dos filos, cortando hasta entre la división de alma y espíritu, y entre hueso y médula, y es una discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es verdad y autenticidad, y esta autenticidad se manifiesta en todo un escrito si concuerda con el canon bíblico. Pero ahora vamos a aclarar una sola discrepancia en este libro. Es en la que se refiere a la virginidad de nuestra madre en la carne, que es la Virgen María. Pues está escrito en el libro de Mateo de nuestra madre así, acerca de la virginidad de María, después de su casamiento en el libro de Mateo. Y dice así: y no la conoció hasta que nació el niño, su primogénito, y le llamó Jesús. Y por consecuente, toman que José solo tuvo intimidad con María hasta después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero la traducción original del hebreo es así: y él nunca la conoció el tiempo que estaba encinta y hasta que nació su primogénito, y le llamó Jesús. Y esto lo escribió el apóstol solo para callar a los judíos, para que no se jactaran en su progresivo error y pensaran que José tenía relaciones con María, con nuestro Salvador en el vientre de María. Y así también no dijeran que en verdad Jesús fue hijo biológico de José, e invalidar la escritura de Isaías 7:14, que dice así: por tanto el Señor mismo les dará una señal. Miren, una virgen concebirá. Por tanto el Señor mismo preparó todo para entendimiento, razonamiento y verdad. Para empezar, José fue un hombre íntegro y un hombre justo, y un hombre de esta categoría no se va a relacionar con una niña. Es necesario tomar en cuenta que un previo sacerdote del templo duró hasta los 40 años para poder obtener un matrimonio.
y que amó a su esposa e hijos por 49 años. Y recién enviudado le dieron una niña de 12 años. ¿Cómo es posible que este tipo de hombre sienta atracción carnal con una inocente niña? Pues él tenía como 93 años y ella 15 al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y José murió 18 años después. Para un hombre justo es inmensa la repugnancia que se siente al mirar a una niña con deseo sexual. Aparte de esto, fue el deseo también de María desde pequeña el de no tomar marido y servirle al Señor en plenitud. Y todo esto también es reiterado por el Evangelio de la infancia del escrito por el apóstol Mateo y por Santiago. Por último, también está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 9. ¿Acompletaré yo el embarazo y no lo pariré?, dice el Señor. ¿Causaré parir y no cerraré el vientre?, dice tu Dios. En la segunda parte de esta escritura dice que nadie iría a tocar el vientre de María. Ahora también, para mujer casta, hijos castos. María fue también llamada la mamá de Santiago, pues Santiago era un pequeñito de aproximadamente 3 o 4 o 5 años cuando ella lo empezó a acoger en sus brazos, ella teniendo 12 años. Y Santiago fue criado como un nazarita, como lo prescribe la ley, junto con nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es para explicar también que esa familia y ese hogar, en ese hogar solo existía santidad, pues deseo carnal no existirá ante la presencia de Dios Santo. ¿Qué acaso no saben que el Señor ama la castidad y que las relaciones sexuales fueron solo hechas para procrear? Pero nosotros, en nuestra ignorancia y desfreno, hemos dado nacimiento a la lujuria y hemos profanado la cuna de la vida. Pero no hay que temer, porque el Señor nuestro Dios perdona mucho bajo el manto de matrimonio. Y los años perseverando en la voluntad del Señor nos revelará el verdadero amor conyugal. Y otros motivos también existen revelando la castidad de nuestra Madre María en la carne. Pero no los cubriremos en esta obra, pues ya no es necesario. Ya se ha expuesto a la luz verdad suficiente. Ahora que todo hombre tome su decisión de aprobar o no aprobar lo expuesto. Prosigamos con la narrativa. El primer traductor original tenía poco conocimiento bíblico y cultural, pues no es el 26 del mes de Av, a quien él conectó como Abib, que empieza a mediados de julio, pero es el 26 del mes de Nisan, que empieza a mediados de marzo y termina a mediados de abril. El mes de Abib es el correcto mes para el mes de Nisan y no para el mes de Ab. El Señor Jesucristo lo nombró Abib en esta narrativa y también lo había nombrado así en Deuteronomio 16, capítulo 1 y en Éxodo 13, capítulo 13, versículo número 4, desde mucho tiempo atrás. Por tanto, el verdadero nombre de Nisan es Abib. Por otro lado, el sagacismo del conocimiento bíblico aquí expresado
y de las revelaciones bíblicas y el desvelo del proceso mortal y de su descenso, y la explicación de los 4 santos que pelearán contra el anticristo, y su concordancia y acertación exacta de que es Enoc y Elías y Tabita, como es explicado en varios textos. Y cuando él mencionó a Eschila, se dirigió a Juan, pero nadie percibió de esto, ni el mismo Juan. Por este gran peso y por también el exquisito y detallado informe que se omite en los 4 evangelios, y entre tantas otras cosas, me han dirigido a traducir este libro al español, desde la lengua inglesa. La historia de José el carpintero, narrada por nuestro Señor mismo, para la bendición del que oiga y nada más. La versión española ya existente la encontré adulterada, y es de suponerse, pues proviene del latín y por consecuente católica. He batallado mucho con traducciones del latín. Estas son muy malas. He observado que todo lo que es controlado de la Iglesia Católica es opresión y mentiras. Pero solo el sabio entenderá esto. Es necesario también informar que esta traducción es única y no hay similar en el habla española. Prosigamos. La historia de José el carpintero. Introducción del primer traductor. En el nombre de Dios, una esencia en 3 personas. La historia de la muerte de nuestro padre, el santo anciano, José el carpintero. Que sus bendiciones y sus oraciones nos preserven de todo, oh mis hermanos. Amén. Su vida entera fue 111 años, y la partida de este mundo pasó en el 26 del mes de Abib, que concuerda con el mes de Ab. En sus oraciones nos preserven. Amén. En verdad, fue nuestro Señor Jesucristo mismo quien relató esta historia a sus santos discípulos en el Monte de los Olivos. Y toda la labor de José y el final de sus días. Y los santos apóstoles han preservado esta conversación y la han dejado escrita en la biblioteca de Jerusalén. Que sus oraciones nos preserven. Amén. Narrativa apostólica. Párrafo número 1. Y pasó un día cuando el Salvador, nuestro amo, Dios y Salvador, Jesucristo, sentaba en el monte de los olivos, rodeado por sus discípulos, les dijo: Mis amados hermanos y amigos, hijos de mi buen Padre, quien los ha escogido de entre todos los hombres, ustedes saben cómo les he dicho seguido que he de ser crucificado y que probaré la muerte por toda la humanidad y que me levantaré otra vez de los muertos. Ahora les encomendaré la doctrina del Santo Evangelio que les había dicho antes, para que ustedes lleven la predicación del Evangelio a todo el mundo entero. Yo les concederé fuerzas desde lo alto y los llenaré del Espíritu Santo, para que puedan predicar arrepentimiento y remisión de pecados a todas las naciones de la tierra. Pues es mejor que un hombre encuentre un vaso de agua en el mundo venidero que todas las riquezas de este presente mundo. Y el suelo de un solo paso en la casa de mi Padre es más grande y excelente que todas las riquezas de la tierra. Y aún más, una sola hora del regocijo en el lugar del justo es mejor que 1000 años viviendo entre pecadores, sin tomar en cuenta que su llorar y gemir no tendrán final, porque sus lágrimas no cesarán, ni encontrarán consolación ni reposo.
a ningún momento, por siempre. Ahora, mis reverenciados miembros, vayan a toda nación y díganles que en verdad el Salvador diligentemente buscará y ajustará cuentas con ellos, y que Él es el administrador de justicia, y que los ángeles arrojarán al infierno a sus enemigos, y pelearán por el justo en el día del conflicto, y que toda palabra tonta y ociosa que ellos dicen será examinada del Señor. Y tal como no hay escape de la muerte, así también no hay escape de las acciones de cada uno en el día del juicio, sean buenas o sean malas. Y recuérdenles esto también, que el poderoso no se glorifique en su fortaleza, y ninguno también escapará por influencia o riqueza. Pero si alguien gusta glorificarse, que se glorifique en el Señor. Hubo un hombre llamado José, que brotó de la familia de Belén, un pueblo de Judea, y la ciudad del rey David. Este mismo hombre, siendo bien adiestrado con sabiduría y aprendizaje, fue hecho sacerdote en el templo del Señor. Él fue, aparte de esto, adiestrado en su profesión, que era de carpintero. Tras la costumbre de los hombres, tomó también una esposa, y aún más, él se procreó hijos e hijas de sí, 4 hijos y 2 hijas. Y estos son sus nombres: Judas, Justo, Jaime o Santiago y Simón. Los nombres de las 2 hijas fueron Asia y Lidia. Después de tiempo, la esposa del justo José, una mujer que procuraba la gloria divina con todas sus obras, partió de esta vida. Pero José, ese hombre justo, mi padre tras la carne y esposo de mi madre María, partió con sus hijos a ejercer su profesión, practicando el arte de carpintería. Ahora, cuando el justo José enviudó, mi madre María, bendecida, santa y pura, tenía ya 12 años de edad, porque sus padres la ofrecieron en el templo cuando ella tenía 3 años de edad, y ella permaneció en el templo del Señor 9 años. Entonces los sacerdotes miraron que la Virgen, santa y temerosa de Dios, estaba desarrollándose. Y ellos se comunicaron diciendo: vamos a buscar a un hombre justo y pío, a quien María podamos confiar hasta el tiempo de su casamiento. No sea que si permanece en el templo y le pase lo que le sucede a las mujeres, y seamos culpables de pecado, y Dios se enoje con nosotros. Por tanto, ellos de inmediato mandaron y juntaron 12 ancianos de la tribu de Judá, y escribieron los nombres de las 12 tribus de Israel, y la suerte cayó sobre el pío anciano, el justo José. Entonces los sacerdotes le contestaron y le dijeron a mi bendecida madre: ve con José y quédate con él hasta el tiempo de tu casamiento. El justo José, por tanto, recibió a mi madre y la llevó a su propia casa. Y María encontró al pequeño Santiago en la casa de su padre, triste y roto de corazón por la causa de la pérdida de su madre, y ella lo crió.
Desde allí María fue llamada la madre de Santiago. Y después de allí José la dejó en su casa. Salía de su taller donde obraba su oficio de carpintero. Y después que la Santa Virgen había durado 2 años en su casa, su edad fue exactamente 14 años. Para la fecha cuando él la había recibido. Y yo la escogí en mi propia voluntad, con acuerdo de mi Padre y el consejo del Espíritu Santo. Y fui hecho carne de ella, por un misterio que va más allá del conocimiento de la creada razón. Y 3 meses después de la concepción, el justo José regresó del lugar donde él obraba su profesión. Y cuando él encontró a mi Virgen Madre embarazada, quedó grandemente perplejo y pensó en despedirla secretamente. Pero de miedo y tristeza y por dolor de corazón, él no pudo ni comer ni beber ese día. Y a mediodía se le apareció en un sueño el príncipe de los ángeles, el santo Gabriel, elegido del mandamiento de mi Padre, y le dijo a él: José, hijo de David, no temas en tomar a María, tu esposa, porque ella ha concebido del Espíritu Santo, y ella traerá un hijo, la cual nombre se irá llamado Jesús. Él es aquel que gobernará todas las naciones con vara de hierro. Y habiendo así hablado, el ángel partió de él. Y José se levantó de su sueño, e hizo como el ángel del Señor le había dicho, y María permaneció con él. Y un tiempo después de esto, salió un edicto de Augusto César, el rey, que todo mundo habitable debe ser registrado, cada uno en su propia ciudad. El anciano, por tanto, el justo José, se levantó y tomó a la Virgen María y llegó a Belén, porque el tiempo de su parir estaba a la mano. José entonces escribió su nombre en la lista, porque José, el hijo de David, cual esposa era María, era de la tribu de Judá. Y en verdad María, mi madre, me parió en Belén, en una cueva cerca de la tumba de Raquel, la esposa del patriarca Jacobo, la madre de José y Benjamín. Pero Satanás fue y le dijo esto a Herodes el Grande, el padre de Arquelao. Y Arquelao es el mismo Herodes que ordenó que mi amigo y pariente Juan sea decapitado. Y así él me buscó diligentemente, pensando que mi reino iba a ser de este mundo. Pero José, ese pío anciano, fue avisado de esto por un sueño. Entonces él se levantó y tomó a María, mi madre, y yo recostaba en su pecho. Salomé también era su acompañante de viaje, y habiendo así partido de su casa, él tomó retirada hacia Egipto, y permaneció allí por el espacio de 1 año entero, hasta que el odio de Herodes cesó. Ahora, Herodes murió de la peor forma de muerte, pagando así por el derrame de sangre de los niños, el cual él impiamente mató, porque no había pecado en ellos. Y cuando ese impío tirano Herodes ya estaba muerto, entonces ellos regresaron a la tierra de Israel y vivieron en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y José, regresando a su profesión de carpintero, se ganaba el sustento con la obra de sus manos, tal prescrito y mandado en la ley de Moisés. Él nunca buscó vivir por nada,
o por la labor de otra persona. Después de tiempo, por incremento de los años, el anciano llegó a muy avanzada edad, y así él nunca obró infirmeza de cuerpo, ni su vista había fallado, ni ningún diente había perecido de su boca, ni de su mente en su vida entera. Nunca vagó, pero como un jovencito en su profesión siempre mostraba vigor juvenil. Sus extremidades permanecieron sanas, libres de todo dolor. Su vida entonces, en total, llegó a juntar 111 años, con su avanzada edad siendo prolongada hasta sus límites. Ahora, Justo y Simeón, los hijos mayores de José, estaban casados y tenían familias de sí mismos. Y ambas hijas de la misma manera estaban casadas y vivieron en sus propias casas. Sí, que solo quedaban en casa de José, Judas y el pequeño Santiago y mi Virgen Madre. Y así yo viví junto con ellos y no diferente a sus otros hijos, pero yo transcurrí mi vida sin culpa alguna. A María llamé mi madre y a José mi padre. Y a los jóvenes, y los obedecía en todo lo que ellos me decían, ni nunca tampoco contendí contra ellos, pero cumplía sus mandatos, como otros hombres que la tierra produce suelen hacer. Y ni en ningún momento los hice enojar, o pronuncié palabra o contestación en oposición a ellos. Al contrario, los mimaba con gran amor, como la pupila de mi ojo. Y llegó a pasar, tras estas cosas, que la muerte de ese anciano, el pío José, y su partida de este mundo se acercaba, como les pasa a otros hombres que deben su origen a esta tierra. Y cuando su cuerpo se acercó al punto para disolverse, un ángel del Señor le informó que su muerte se acercaba. Y por esto, miedo y gran perplejidad se le llegó. Sí, que se levantó y fue a Jerusalén. Y entrando en el templo del Señor, entregó sus oraciones allí ante el santuario y dijo: Oh Dios, el autor de toda consolación, Dios de toda compasión, y Señor de la raza humana entera, Dios de mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Con sus obligaciones te doy reverencia, oh Señor mi Dios. Si ahora mis días son terminados y el tiempo se acerca cuando debo dejar este mundo, te imploro, mándame el gran Miguel, el príncipe de tus santos ángeles. Déjalo permanecer conmigo para que mi descompuesta alma pueda partir de este cuerpo afligido sin ningún problema, sin terror e impaciencia. Porque gran miedo e intensa tristeza se afirma a todos los cuerpos en el día de su muerte, sean hombres o mujeres, bestias salvajes o caseras, o lo que sea que camina por el suelo o que vuela en el aire. Al final, todas las criaturas bajo el cielo en quien está el aliento de vida son golpeados con horror, y sus almas parte de sus cuerpos con fuerte miedo y gran depresión. Por tanto, oh Señor, mi Dios, deja que tu santo ángel esté presente para ayudar mi alma y cuerpo, hasta que sean separados el uno del otro. Y no dejes que el rostro del ángel que fue dado a mí desde el día de mi nacimiento se aleje de mí, pero que sea mi compañero en mi viaje hasta que me traiga a ti. Deja que su rostro sea placentero y alegre conmigo, y que me acompañe en paz. Y él
Eli, no dejes demonios de aspecto horroroso que se me acerquen en el camino que tengo que ir hasta que yo llegue a ti en beatitud. Y no descubras mis pecados y me expongas a la condenación ante tu terrible tribunal. No dejes que los leones se arrienden en contra mía, y dejes que las olas del mar del fuego inunden mi alma. Porque esto toda alma tiene que atravesar. Todo esto antes que vea la gloria de tu potentado, oh Dios, el más justo juez, que en justicia e equidad juzgará a la humanidad y recompensará a cada uno de acuerdo a sus obras. Oh Señor mi Dios, te imploro que me presentes en tu compasión e ilumina mi sendero para que pueda llegar a ti, porque tú eres una fuente sobrefluyente con toda cosa buena y con gloria para siempre. Amén. Y llegó a pasar después, cuando él regresó a su propia casa en la ciudad de Nazaret, que lo atrapó la enfermedad y cayó en cama. Y fue en ese tiempo que él murió, de acuerdo al destino de toda humanidad, porque esta enfermedad fue muy pesada sobre él, y él nunca estuvo enfermo, como él estuvo en ese entonces desde el día de su nacimiento. Y así le plació a Cristo ordenar el destino del justo. Él vivió 40 años sin casarse, y después de allí su esposa permaneció bajo su cuidado 49 años, y después murió. Y un año después de su muerte, mi madre, la bendita María, fue confiada a él después por los sacerdotes, para que él la cuidare hasta el tiempo de su casamiento. Ella duró 2 años en su casa, y al tercer año de su estancia con José, en el 15º año de su edad, ella me trajo a la tierra, por un misterio que ninguna criatura puede penetrar o entender, excepto yo y mi Padre y el Espíritu Santo, constituyendo una esencia conmigo. La edad entera de mi Padre, por tanto, de ese justo anciano, fue 111 años. Mi Padre en el cielo así lo había decretado. En el día que su alma partió de su cuerpo, fue en el 26 del mes de Abib, porque ya el oro fino había empezado a perder su esplendor, y la plata ya había empezado a desgastarse por el uso. Y me refiero a su entendimiento y a su sabiduría. Él también ya había empezado a asquearse de comida y bebida, y perdió toda su destreza en la profesión de carpintería, que ya tampoco no le importaba. Y luego llegó a pasar entonces, al atardecer del día del 26 de Abib, que José, ese justo viejo, posando sobre su cama, estaba entregando su turbada alma. Entonces abrió su boca con muchos quejidos y golpeaba sus manos en contra de la otra, y con una voz alta gritó y habló de la siguiente manera: Ay del día que yo nací en el mundo, ay del vientre que me parió, ay de la panza que me admitió, ay de los senos que me amamantaron, ay de los pies sobre los cuales posé y descansé, ay de las manos que me cargaron y me criaron hasta que crecí, porque fui concebido en iniquidad, y en pecados mi madre me deseó. Ay de mi lengua y mis labios, que han traído y hablado vanidad, retractaciones, falsedades, ignorancias, mofaciones, groseras historias, tanteos e hipocresías. Ay de mí, porque mis ojos han mirado cosas escandalosas, y ay de mis oídos, porque se han deleitado en las palabras de los chismosos. Ay de mis manos, que han tomado lo que no les pertenecía a ellas. Y ay de mi estómago y de mis tripas, que han codiciado comida profana para comer. Y ay de mi garganta, que como fuego ha consumido todo lo que he encontrado. Ay de mis pies, que han seguido camino en senderos ofensores a Dios. Ay de mi cuerpo,
Y ay de mi miserable alma que se ha volteado de Dios su Creador. ¿Y qué haré cuando llegue a ese lugar donde debo parar ante el más justo juez? Y cuando Él me llame a tomar cuentas de las obras que he amontonado desde mi juventud. Ay de todo hombre muriendo en sus pecados, seguramente esa misma terrible hora que llegó sobre mi padre Jacobo, cuando su alma se iba de su cuerpo, está ahora conmigo. Oh, qué desgraciado soy en este día, y digno de lamentación. Pero únicamente Dios es el que desecha mi alma y mi cuerpo, y Él hará con ellos como sea su buen placer. Estas son las palabras habladas por José, ese justo anciano, y yo, acercándome a un lado de él, encontré su alma excesivamente afligida, porque fue puesto en gran perplejo, y yo le dije: «Hola, mi padre José, usted, hombre justo, ¿cómo está?». Y me contestó: «Hola, amado hijo, en verdad la agonía y el miedo de la muerte ya me ha envuelto, pero tan pronto escuché tu voz, mi alma descansó. Oh Jesús de Nazaret, Jesús mi Salvador, Jesús el liberador de mi alma, Jesús, mi protector Jesús, oh gran dulce nombre en mi boca, en la boca de todos aquellos que lo aman. Ojo que ves, oído que escuchas. Óyeme, yo soy tu sirviente, y en este día más humildemente te doy reverencia, y ante tu rostro derramo mis lágrimas. Tú, en plenitud, eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Como el ángel me dijo muchas veces sin número, especialmente en ese día cuando mi alma fue guiada con pensamientos perversos de la pura y bendita María, que te cargaba en su vientre y que pensaba despedirla secretamente. Y cuando pensaba así, mira, que me apareció en mi descanso y el ángel del Señor diciéndome un misterio maravilloso, y dijo: «José, hijo, tu hijo de David, no temas en tomar a María como tu esposa. No te agravie en alma ni hables palabras sin sentido de su concepción, porque ella está con hijo del Espíritu Santo, y traerá un hijo, cual nombre será llamado Jesús, porque él salvará a su gente de sus pecados. No por esta cosa me decías mal, oh Señor, porque ignoraba el misterio de tu nacimiento. Y me acuerdo también, mi Señor, en ese día, cuando el niño murió de la mordida de la serpiente, y sus parientes querían entregarte a Herodes, diciendo que tú lo habías matado. Pero tú lo resucitaste de los muertos, y se lo restauraste a ellos. Entonces me acerqué a ti, y te agarré de tu mano, diciendo: Hijo, cuídate a ti mismo. Pero tú me contestaste: ¿no eres tú mi padre tras la carne? Yo te enseñaré quién soy yo. Ahora entonces, oh Señor y mi Dios, no te enojes conmigo, y me condenes por ese momento, porque yo soy tu servidor y el hijo de tu sirvienta, porque tú eres el Señor mío, y mi Dios y mi Salvador, de hecho, el unigénito de Dios. Cuando mi padre José había así hablado, ya no podía llorar más, y vi que la muerte ahora tenía dominio sobre él. Y mi madre, la doncella Inmaculada, se levantó y vino a mí diciendo: «Oh, mi amado hijo, este pío viejito José ya está muriendo». Y yo contesté: «Oh, mi querida madre, seguro es que en todas las criaturas que este mundo produce se echa la misma necesidad de muerte, porque la muerte extiende su mano sobre la raza entera humana. Y aún tú, mi casta madre, encontrarás el mismo fin de la vida, tal como otros mortales. Y aún en tu muerte, como también en la muerte de este hombre pío, no es muerte, pero vida perdurando hasta la eternidad. Y aún más, aún hasta yo debo morir, hablando de este cuerpo que he recibido de ti. Pero levántate, mi venerable madre, y entra allí con José, ese bendito anciano,
para que puedas ver qué pasará cuando tu alma ascienda de su cuerpo. Y mi Inmaculada Madre María, por tanto, fue y entró en el lugar donde estaba José. Y yo sentando a sus pies mirándolo, porque las señales de la muerte ya habían aparecido en su rostro. Y después ese bendecido viejo levantó su cabeza y mantuvo sus ojos fijos en mí, porque no tenía poder para hablarme a causa de las agonías de la muerte que lo habían atrapado, pero trataba de agarrar aire con respiros. Y agarré sus manos por una hora entera, y volteó su cara hacia mí, y me hacía señas que no lo dejara. Después puse mi mano sobre su pecho, y percibí que su alma ahora se acercaba a su garganta, preparándose para partir de su receptor. Y cuando mi Virgen Madre María me miró tocar su cuerpo, ella también tocó sus pies, y encontrándolos ya muertos, destituidos de calor, me dijo: oh, amado hijo, seguramente sus pies ya empiezan a atiezarse, están tan fríos como nieve. Y fue ella a llamar a sus hijos y a sus hijas, y les dijo: vengan, cuantos hayan de ustedes, y vayan a ver a su padre, porque seguramente ya está a punto de morir. Y Asia, su hija, contestó y dijo: ay de mí, mis hermanos, esta es de verdad la misma enfermedad de la cual mi amada madre murió. Y se lamentó y derramó lágrimas. Y todos los hijos de José lloraron junto con ella, y yo también, y mi madre María, lloramos junto con ellos. Y volteé mi vista a la región del sur, y vi a la muerte ya acercándose, y a todo el infierno con él, firmemente atendido por su ejército, y por sus centinelas, y de sus ropas, y de sus caras, y de sus bocas echaban flamas. Y cuando mi padre José los miró viniendo a él, sus ojos se disolvieron en lágrimas, y al mismo tiempo gimió de manera extraña. Y así, cuando vi la vehemencia de sus respiros, boté para atrás la muerte y a toda la hueste de sus sirvientes que le acompañaban, y le llamé a mi buen padre, diciendo: oh Padre de toda misericordia, ojo que ves y oído que escuchas, escucha mis oraciones y mis súplicas por el anciano José, y manda a Miguel, el príncipe de tus ángeles, y a Gabriel, el heraldo de la luz, y todas las luces de tus ángeles, y deja que todo su ejército encamine el alma de mi padre José, hasta que ellos la hayan conducido hasta ti. Esta es la hora en la cual mi padre necesita compasión. Yo les digo a ustedes que todos los santos, sí, todo hombre que nace en el mundo, sean justos o sean perversos, deben probar la necesidad de la muerte. Entonces Miguel y Gabriel llegaron al alma de mi padre José, y la tomaron y la volvieron en una envoltura brillante, y así él cometió su espíritu a las manos de mi buen padre, y él puso paz sobre él. Pero todavía los hijos de José no sabían que ya había dormido, y los ángeles perseveraron su alma de los demonios y de la oscuridad que iba en camino, y alabaron a Dios hasta que ellos lo pusieron en el seno de los píos. Y ahora su cuerpo posaba acostado y sin sangre. Por tanto, mi mano cerró sus ojos y su boca, y le dije a la Virgen María: oh Madre, ¿dónde está la profesión que él mostró en el tiempo que vivió en este mundo? Mira, ha perecido, como si nunca hubiera existido. Y cuando los hijos me oyeron hablar con mi madre, la pura doncella, entonces supieron que ya había expirado su último aliento, y derramaron lágrimas y se lamentaron. Pero yo les dije a ellos: les aseguro que la muerte de su padre no es muerte, pero vida eterna, porque él ha sido liberado de los problemas de esta vida, y ha pasado al perpetuo y eterno descanso. Cuando ellos escucharon esas palabras, ellos desgarraron sus ropas y lloraron. Y de verdad, cuando los habitantes de Nazaret y de Galilea habían escuchado su lamento, se acercaron a ellos y lloraron desde la tercera hora hasta la novena. Y en la novena hora todos fueron a la cama de José, y levantaron su cuerpo, y después lo ungieron con costosos perfumes. Pero yo le pedí a mi Padre en oración celestial, y fue con esa misma oración que de mi propia mano había hecho antes de que fui mandado al vientre de mi Virgen Madre María. Y tan pronto yo la había terminado de pronunciar, en ese momento una gran multitud de ángeles vinieron, y ordené a 2 de ellos reposar sus brillantes ropas para envolver en ellas el cuerpo de José, el bendecido viejo. Y le hablé a José y le dije:
El olor por la corrupción de la muerte no tendrá dominio sobre ti, ni gusano saldrá de tu cuerpo, ni una sola extremidad de él será quebrado, ni el pelo de tu cabeza será cambiado. Nada de tu cuerpo perecerá, oh mi padre José, pero permanecerá entero e incorruptible, aún hasta el banquete de los 1000 años. Y cualquiera que haga una ofrenda en el día de tu recordatorio, a él bendeciré y lo recompensaré en la congregación de los vírgenes. Y cualquiera que dé comida al miserable, al pobre o a las viudas, y a los huérfanos del trabajo de sus manos, en ese día que se te conmemore de tu nombre, él no carecerá de buenas dádivas todos los días de su vida. Y cualquiera que haya dado un vaso de agua o de vino para beber a la viuda o al huérfano en tu nombre, te lo daré a ti para que puedas entrar con él en el banquete de los 1000 años. Y todo hombre que presente una ofrenda en el día de tu conmemoración, a él lo bendeciré y lo recompensaré en la congregación de los vírgenes. Por uno le recompensaré 30, 60 y 100. Y cualquiera que escriba la historia de tu vida, de tu labor y de tu partida de este mundo, y esa narrativa que ha salido de mi boca, a él le cometeré a tu guardo por cuanto tiempo él camine en esta vida. Y cuando su alma parta y le hablé a José y le dije, el olor por la corrupción de la muerte no tendrá dominio sobre ti, ni gusano saldrá de tu cuerpo, ni una sola extremidad de él será quebrado, ni el pelo de tu cabeza será cambiado. Nada de tu cuerpo perecerá, oh mi padre José, pero permanecerá entero e incorruptible, aún hasta el banquete de los 1000 años. Y cualquiera que haga una ofrenda en el día de tu recordatorio, a él bendeciré y lo recompensaré en la congregación de los vírgenes. Y cualquiera que dé comida al miserable, al pobre o a las viudas, y a los huérfanos del trabajo de sus manos, en ese día que se te conmemore de tu nombre, él no carecerá de buenas dádivas todos los días de su vida. Y cualquiera que haya dado un vaso de agua o de vino para beber a la viuda o al huérfano en tu nombre, te lo daré a ti para que puedas entrar con él en el banquete de los 1000 años. Y todo hombre que presente una ofrenda en el día de tu conmemoración, a él lo bendeciré y lo recompensaré en la congregación de los vírgenes. Por uno le recompensaré 30, 60 y 100. Y cualquiera que escriba la historia de tu vida, de tu labor y de tu partida de este mundo, y esa narrativa que ha salido de mi boca, a él le cometeré a tu guardo por cuanto tiempo él camine en esta vida. Y cuando su alma parta del cuerpo, cuando él deba irse de este mundo, quemaré el libro de sus pecados, y no lo atormentaré con cualquier castigo en el día del juicio, pero él apagará el mar en llamas, y él lo atravesará sin dificultad o dolor. Y sobre todo hombre pobre que no pueda dar ninguna de estas cosas que he mencionado en este momento, si tuviera un hijo y él y después llegaron los encargados de la ciudad al lugar donde yacía el cuerpo del bendito anciano José, y traían con ellos vestimentas de entierro, y quisieron envolverlo de la manera que los judíos arreglan a sus muertos. Y encontraron que su ropa se fijó firmemente, porque se apegó a su cuerpo en tal manera que cuando ellos quisieron quitársela, parecía como si fuera como de hierro, imposible de mover o soltar, y ni pudieron encontrar hebras sueltas en esa piedra de lienzo, lo cual les perplejó con la más grande admiración. Y ya después de tiempo lo llevaron al lugar donde había una cueva, y abrieron su puerta para poder enterrar su cuerpo a un lado de los cuerpos de sus padres. Y entonces recordé aquel día cuando él caminó conmigo a Egipto, y aquel extremo de dificultad que él perseveró por mi causa, y por eso lamenté su muerte por mucho tiempo, y cayendo sobre su cuerpo, dije, oh muerte, que haces que todo conocimiento desaparezca, y que levantas tantas lágrimas y lamentaciones. Seguramente es Dios y mi Padre, Él mismo quien te ha otorgado este poder, porque los hombres mueren por la transgresión de Adán y su esposa Eva, y la muerte no perdona ni a uno solo. Aunque a nadie le pasa nada o le sucede algo sin el consentimiento de mi Padre.
Y han habido ciertamente hombres que han prolongado su vida hasta los 900 años y han muerto. Sí, y otros han vivido aún más tiempo, y de la misma manera han llegado a este mismo destino. Y ninguno de ellos ha dicho, no he probado la muerte. Porque el Señor nunca manda el mismo castigo más de una vez, pues le ha placido a mi Padre traer esto sobre los hombres. Y en el momento cuando el hombre sale, se escucha el mandamiento descendiendo desde el cielo que dice, vayan a encontrar a ese hombre, y lo conmociona grandemente. Entonces sin tardanza se apaga el alma, y la domina manipulándola en gran manera, porque Adán no hizo la voluntad de mi Padre, pero transgresó su mandamiento, pero la ira de mi Padre se encendió en contra de él, lo condenó a muerte. Y así fue que la muerte entró en el mundo. Pero si Adán hubiera observado los preceptos de mi Padre, la muerte nunca hubiera tomado parte en su destino. ¿No creen ustedes que podría pedirle a mi buen Padre un carruaje de fuego para que pueda ascender el cuerpo de mi Padre José y llevarlo al lugar de descanso, para que habite con los espíritus? Pero por causa de la transgresión de Adán, toda aflicción y violencia de muerte ha descendido sobre toda la raza humana. Y es también que por esta causa debo morir en esta carne, por la obra que he creado, para que puedan ustedes obtener gracia. Y habiendo así hablado, abracé el cuerpo de mi padre José, y lloré sobre él. Y ellos abrieron la puerta de la tumba, y pusieron su cuerpo allí, cerca del cuerpo de su padre Jacobo. Y el tiempo cuando cayó a su sueño cumplió 111 años, y nunca ningún diente de su boca le dolió, o su vista se le hizo borrosa, ni su cuerpo se dobló, ni su fuerza disminuyó, pero trabajó en su profesión como carpintero hasta el último momento de su vida. Y fue el 26 del mes de Abib. Y nosotros los apóstoles, cuando escuchamos estas cosas de nuestro Salvador, nos levantamos gozosos y nos mostramos en honor a Él, y dijimos, oh Salvador nuestro, muéstranos tu gracia. Ahora de verdad hemos escuchado la palabra de vida, pero aún así nos maravillamos, sí Salvador nuestro, a la suerte de Enoc y de Elías, en tanto que no han pasado por la muerte, porque ellos en verdad viven en la habitación del justo hasta el presente día, ni sus cuerpos han visto corrupción. Y aún así el anciano José, el carpintero, tu padre, a través de la carne, la ha visto. Y tú nos has ordenado ir a todo el mundo y predicar tu santo evangelio, y has dicho, cuéntales de la muerte de mi padre José, y cúbrenle con santo y solemne festividad anual. Y cualquiera que quite algo de esta narración, o le agregue algo, comete pecado. Nos maravillamos especialmente que José, en ese día que naciste en Belén, te llamó hijo tras la carne, porque entonces no lo hiciste inmortal como a ellos, pues vistes tú que él era justo y escogido. Y nuestro Salvador contestó y dijo, en verdad la profecía de mi padre sobre Adán, por su descendencia, se ha cumplido ya, y todas las cosas se han ordenado de acuerdo al placer y voluntad de mi Padre. Porque si un hombre rechaza el mandamiento de Dios y sigue las obras del diablo al cometer pecado, su vida se prolonga, porque él es preservado para que tal vez se arrepienta y reflexione que debe ser entregado a las manos de la muerte. Pero si alguien ha tenido celo por buenas obras, su vida también es prolongada, para que su fama de su vejez incremente y los hombres rectos lo imiten. Pero cuando ustedes ven a un hombre que su mente se inclina al enojo, en verdad sus días son acortados, pues esos son aquellos que son tomados en la flor de su edad. Por tanto, toda profecía que mi Padre ha pronunciado para los hijos del hombre debe ser cumplida a todo detalle. Pero tocante a Enoc y a Elías, el de cómo es que ellos permanecen vivos hasta el presente día, y cómo es que permanecen en el mismo cuerpo con el que nacieron, y cuál es la diferencia con mi padre José, y por qué a él no se le fue concedido permanecer en su cuerpo. En verdad les digo que aunque un hombre viva en el mundo miles de años, tiene que en algún tiempo cambiar su vida por la muerte. Y también les digo a ustedes, hermanos míos, que ellos también, Enoc y Elías,
Deben al fin del mundo regresar y morir. En ese día de conmoción y terror y perplejidad y aflicción, porque el anticristo matará 4 cuerpos y derramará su sangre como agua, por el reproche que ellos lo expondrán y por la humillación que ellos le causarán en sus vidas, cuando ellos revelen su impiedad. Y dijimos, oh Señor nuestro Dios y Salvador, ¿quiénes son esos 4 que tú has dicho que el anticristo matará por el reproche que le causarán? Y el Señor contestó, ellos son Enoc, Elías, Eschila y Tabita. Cuando escuchamos esto de nuestro Salvador nos gozamos y nos regocijamos y ofrecimos toda gloria y agradecimiento a nuestro Señor Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. Él es a quien se debe gloria, honor, dignidad, dominio, poder y alabanza, igual como a su buen Padre y el Espíritu Santo que da vida. He aquí, en adelante y para todo el tiempo, para siempre más. Amén.